Y para algunos me parece que es MAT 136. Seguramente hay algunas personas que tienen esa cicla que también representa a la materia de álgebra lineal. Muy bien. Es el paralelo de, este es el horario de los martes y jueves. El horario es de 8:00 a 10:00. Ok, bueno, nos vamos a reunir a partir del internet. A las 8:10 vamos a empezar las clases, ¿ya? Inicio de clases, 8:10. Entonces va a haber ese tiempo de tolerancia y por supuesto que vamos a desarrollar todo el tiempo necesario hasta colmar preferentemente las 2 horas. A las 8:10 voy a empezar mis clases, ¿no? Entonces, a partir de aquello, de ese tiempo, entonces vamos a empezar las clases. Y por supuesto que este tiempo de tolerancia es sumamente importante, de 10 minutos. Y no estamos fuera de la realidad también. Otros pueden ingresar muy bien en este tiempo, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a ver el contenido mínimo de la materia. Contenido mínimo. Ok. Bueno, la materia, vamos a empezar nuestro primer capítulo con el concepto de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. De ecuaciones lineales. Ese va a ser el primer capítulo. El segundo capítulo, determinantes. Okay. El tercer capítulo va a ser referente a transformaciones lineales, perdón, espacios vectoriales. Espacios vectoriales. 4, espacios vectoriales con producto interior. Interior. 5, ahora sí, transformaciones lineales. Seis, valores y vectores propios. Enunciamos el capítulo 107, referente a aplicaciones, que generalmente por el tiempo no se hace, ¿no? Pero ustedes tienen que tener el panorama completo de la materia. Muy bien. Bien. El primer parcial va a constar de estos 3 capítulos. Primer parcial, segundo parcial, de estos 3 capítulos, y el examen final de todo, ¿no? Examen final. Ya, entonces vamos a tener 3 exámenes. Ok, el primer parcial, del capítulo 1, 2 y 3, sobre 30 puntos. El segundo parcial,
nuevamente sobre 30 puntos. El examen final sobre 25 puntos. Bien, hay lo que se llama la ayudantía o auxiliatura. Ayudantía o auxiliatura, estamos asignando 10 puntos. La entrega de prácticas, por supuesto, y eso de los trabajos virtuales que podríamos tener siempre en la materia, 5 puntos, ¿no? 5 puntos. Perfecto. 30 más 30, 60, más 25, 85, con este 5, 90, y con el 10 más 100, ¿no? 100 puntos. Ok. Entonces, este es el contenido de la materia, la nota de aprobación. Bueno, podríamos hablar luego. Bien. Vamos a ver la bibliografía antes de hablar sobre la nota de aprobación. Bibliografía. Bueno, cualquier libro de álgebra lineal tiene estos tópicos, por supuesto, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a considerar el libro de álgebra lineal de Grossman. Así es como se le conoce a partir de este apellido, ¿no? Grossman. ¿Ya? Les voy a hacer llegar el libro digital. Bueno, tengo después Introducción a la álgebra lineal de Anton. De H. Anton. Lo conocen como Howard Anton, ¿no? Bueno. Otro libro de álgebra lineal de Stang. H. Stang. Que también les voy a hacer llegar. Y finalmente el libro de álgebra lineal de Lai, ¿no? David Lai. Nosotros vamos a utilizar para la materia, bueno, para controlar el seguimiento, si quieren, ese libro, ¿no? Por supuesto que hay muchos otros libros. A ver, voy a buscar uno porque está por acá. Es un bonito libro este de Sergio Lang, Álgebra Lineal de Sergio Lang. Bueno, Álgebra Lineal de S. Lang. Que también, bueno, finalmente los docentes utilizan todos estos libros para desarrollar su materia, ¿no? Por supuesto que no lo van a hacer al pie de la letra, digamos, cogiendo alguno de estos textos, y siempre es importante combinar y aditamentar la teoría, ¿no? De tal manera que sea bastante accesible a los estudiantes. Muy bien. Bueno, esto sería la bibliografía, la nota de aprobación. Nota de aprobación, 51 puntos. Bueno, sería bien que se consiga un puntaje mayor, ¿no? Bueno, y luego hay una consigna sumamente importante que tengo que anotar, es el examen de segundo turno. Examen de segundo turno. ¿Quiénes ingresan a este examen de segundo turno? Todos aquellos que han reprobado la materia, pero que han tenido o se han quedado en la materia con la nota mínima de 40 puntos, ¿no? Nota mínima, 2 puntos, 40 puntos. ¿Ya?
Entonces, si alguien tiene 42, va al examen de segundo turno. Si alguien tiene 45, va al examen de segundo turno, ¿no es cierto? Entonces, pero si alguien tiene menos de 40, eso significa que tiene que volver a repetir la materia, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, ninguno, excepto todo lo que de formación tienen ustedes en álgebra, particularmente, álgebra 1, y eso no se requiere para nada. Simplemente, pienso yo, que uno de los requisitos importantes que ustedes han hecho en álgebra son los métodos de demostración. Creo que es muy importante este detalle. Métodos de demostración. Si alguien está haciendo álgebra y álgebra lineal, por supuesto que en el primer capítulo se ve los métodos de demostración y suficiente ese conocimiento para continuar en la materia de álgebra lineal. Bueno, pues simplemente es una condicionante, una cualidad, una capacidad que se desarrolla en el estudiante que sirve para avanzar en cualquier materia en matemática, ¿no? Muy bien, ok. Bueno, ustedes saben que en el ámbito virtual los exámenes serán virtuales y se elaboraba alrededor de 6 preguntas, me parece. Sí, 6 preguntas. 5 de selección múltiple y 1 de desarrollo, ¿no? Bueno, yo no sé si este semestre, como les digo, no tenemos noticia aún, si esto va a suceder así, posiblemente los exámenes inclusive sean presenciales, ¿no? Ok, no tenemos las fechas, pero ustedes tienen que un poco calcular entre el 15 de marzo a fines de marzo. Seguramente nos van a dar ese tiempo, ¿no? Para los exámenes. Muy bien. Ok, hasta aquí creo que es lo más importante en esta breve introducción. Si ustedes tienen alguna pregunta, vamos a ver. Licenciado, buenos días. ¿Podría mostrar la hoja anterior, por favor, para ver Perdón, el tema 7? perdón, no te estoy escuchando muy bien. ¿Aló? Bueno, estoy volviendo al curso y yo les pregunto, ajá, ya, ok. Si tienen alguna pregunta ustedes, ¿no? Al respecto, si tienen alguna pregunta, quiero comentarles que las estadísticas en cuanto a número de estudiantes aprobados en álgebra lineal asciende hasta el 20%. Si son 100 estudiantes, 20 estudiantes aprueban, ¿no? Sería muy bien que hagan nomás el esfuerzo y ese dato estadístico se eleve, ¿no? Sería formidable tener 30% de aprobados, 40% de aprobados, 50% de aprobados, sería genial, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo y ustedes les anoticio todo aquello para que ustedes tomen los respectivos recaudos, ¿no? Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Les vuelvo a repetir. Respecto al auxiliar, seguramente ya la siguiente semana nos va a visitar y ustedes van a fijar un horario de auxiliatura también en la materia, ¿no? Es muy importante que pasen auxiliatura porque el auxiliar es el que tiene 2 horas asignadas a la semana para que realice ejercicios, ¿no? Ejercicios. En cambio, las 4 horas que yo tengo a mano, los vamos a desarrollar
en la parte conceptual de la materia. No vamos a tratar de hacer también ejercicios, pero unos ejercicios que sean muy importantes en la materia para que ustedes vayan orientándose. Seguramente va a salir la guía de ejercicios también, etcétera, etcétera. Ok, creo que no hay preguntas, ¿no? Todo anda claro. Entonces, si ustedes no hacen preguntas, podríamos empezar la materia. Podríamos empezar el capítulo. Licenciado, buenos días. ¿Podría mostrarnos los temas de nuevo, por favor? Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahí tienes. Bien, mientras su compañero observa la temática, si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Vamos a empezar el capítulo 1 de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Sí, todos tienen ganas de empezar. Creo que es muy importante aquello, ¿no? Muy importante aquello. Ok. Bien, lo cierto es que tendrían que tener sus apuntes, que es muy importante para hacer el seguimiento en la materia, ¿no? No estamos grabando, no se puede grabar, entonces es un gran lío para... quizás le pueden sacar unas fotografías, ¿no? Y eso colgarlo también. Ahora, por supuesto que cuando utilicemos el otro sistema, el Microsoft Time, sí vamos a poder grabar, voy a poder controlar inclusive la asistencia, etcétera, etcétera. Sí, a qué horas ingresan y a qué horas salen, quiénes están en el curso. Es decir, creo que es un sistema bastante completo, que por supuesto que muy parecido a este seguramente. No lo conozco, este fin de semana vamos a tratar de trabajar en aquello y el día lunes posiblemente les esté mandando el enlace, ¿no? Ya, muy bien. Ok. Bien. Bien, yo creo que empecemos ya la clase. Vamos a hacer el primer capítulo. Capítulo 1. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. De ecuaciones lineales. Posiblemente otros docentes estén haciendo primero sistemas de ecuaciones lineales y luego matrices. Es indistinto, ¿no? Es indistinto porque, bueno, finalmente vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Y ya. Bueno. Bien, entonces, indiquemos lo siguiente. Sean n minúscula y n, dos enteros mayores o iguales que 1. Estos enteros tienen que ser mayores iguales o iguales que 1, ¿no? Ambos pueden ser unos, el n puede ser 2 y el m puede ser 1. Bueno, eso quiere decir que sean mayores o iguales que 1. Bien. Definición. Vamos a dar una definición intuitiva de lo que son las matrices. Una matriz es un arreglo, voy a poner acá, rectangular de números. Una matriz, ¿qué es una matriz? No es más que un arreglo rectangular de números, ¿ya? Dos puntos. Entonces, vamos a hacer, tenemos un conjunto de números y los colocaremos en forma rectangular. A eso llamamos
Pero en forma general voy a escribir como A11, A12, A1N, ¿no? A21, A22, A2N. Bien. Los subíndices, aquí aparece el N, ¿no? El N es el segundo subíndice, y fíjense, este N va variando. Este 1 pasa por el 2, ¿no es cierto? Y en la primera línea, en la primera fila, es así como se llama, el primer subíndice es el 1, estoy en la segunda fila, el primer subíndice es el 2, lo que va variando es el segundo, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta N, y así sucesivamente. Todos estos objetos son números, ¿no? Entonces, pero estoy escribiendo en forma general, AN1, AN2, ANN. Entonces, este es un arreglo rectangular de números. Fíjense, aquí aparece el concepto de n y n. Estos son enteros mayores o iguales que 1, ¿no? Por supuesto que estos índices n y n en cualquier lugar o en cualquier objeto que observemos, por ejemplo en este, el n es el primer índice, el 2, y el segundo n es el 2. Entonces, ambos son mayores o iguales que 1. Aquí, fíjense, el primero que es n, el 2, y el segundo que es n1, ambos son mayores o iguales que 1. Eso es lo que significa. Bueno, este es una matriz, pero generalmente los libros la denotan de esta manera, ¿no? Entre paréntesis, y algunos libros lo denotan a una matriz entre corchetes, ¿no? El libro de Anton utiliza la notación entre corchetes y nosotros vamos a utilizar entre paréntesis, ¿ya? Entonces, este es una matriz, un arreglo rectangular de números. Alguien podría decir, pero ¿podríamos distribuir o ordenar estos números de manera triangular? Por supuesto que se puede, ¿no? Pero de forma triangular se vería así y no sería una matriz, ¿no? Alguien dice, pero de forma circular, sí, como una espiral, también se puede ordenar estos números, pero no es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números, ¿no? Esta es una matriz. ¿Están de acuerdo? Entonces la vamos a denotar a esta matriz con la letra mayúscula A. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, notación, vamos a hablar sobre lo que es la notación. Notación. Las matrices se denotan con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas. ¿Qué letras mayúsculas vamos a utilizar? A, la letra B mayúscula, C y así sucesivamente, ¿no? Se lee la matriz A, ¿no? Se lee, dos puntos, la matriz A. La matriz A. ¿Ya? Ok. Es decir, ahora, ¿cómo identificamos este arreglo rectangular de números? Es decir, la matriz A, ¿con cuántas filas? Entonces, así es como se identifica también a la matriz. Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, enésima fila. Fíjense, el primer subíndice me da las filas, ¿no? Primera fila, el primer subíndice, 1. Segunda fila, el primer subíndice, 2, ¿no es cierto? Enésima fila, el primer subíndice. Entonces, la matriz A tiene m filas. ¿Cuántas columnas? Ahora las columnas las vamos a ver así. Una columna, dos columnas, y fíjense, los segundos subíndices me dicen columnas, ¿no? N columnas. M filas y N columnas. Así es como se la identifica una matriz.
Es decir, la matriz A de tamaño M por N, ¿no? Coma. ¿Cómo voy a poner? La matriz A de tamaño M por N. Quiere decir que tiene M filas y N columnas, ¿no? Esta A es una matriz que tiene 1, 2, M filas y 1, 2, N columnas, ¿no? Entonces, así como se la identifica una matriz, ¿no? Además de la notación, podemos identificar a la matriz A, que es una matriz que tiene M filas y N columnas. También se dice que la matriz A es de tamaño M por N. Ese es el lenguaje que se utiliza. O finalmente, decir simplemente que la matriz A de M por N, ¿no? Les voy a ir a la página siguiente. O la matriz A de M por N. Ya no se utiliza la palabra tamaño, ni cuántas filas tiene, simplemente se dice M por N, y uno entiende que tiene M filas y N columnas, ¿no? ¿Ok? Nosotros vamos a, si quieren, utilizar esta notación para decir que es la matriz A de tamaño M por N. ¿Están de acuerdo? Entonces, si denotamos una matriz, que es una regla rectangular de números con las letras A, B, C, que nadie se confunda que A, B, C mayúsculas son conjuntos, para nada. Estamos trabajando la materia de álgebra lineal y estamos poniéndonos de acuerdo que con estas letras vamos a simbolizar, ¿no es cierto?, matrices, ¿ya? Muy bien. Ok. Entonces, si esta es la matriz A, es una matriz de tamaño M por N, porque tiene M filas y N columnas, esta matriz A se la puede escribir también en forma abreviada, ¿ya? Ya. En su forma abreviada, a la matriz A la vamos a escribir simplemente considerando un elemento, ¿no? Un elemento general. Y un elemento general es este, porque en general los índices son M y N, ¿no? Por supuesto que si hablamos de la matriz A, el primer subíndice empieza en el 1 porque es el número de filas, ¿no? Pasa por el 2, alcanza el 3. ¿Y cuántas filas tiene pues la matriz A? Voy a ir a la página anterior. Una fila, dos filas, M filas, ¿no? Entonces, a ver. Voy a utilizar otra notación. A ver, un ratito, por favor. Voy a utilizar, en lugar de M y N, voy a utilizar, para alcanzar exactamente estos índices, IJ. Entonces, el primer subíndice, I, es esto, voy a usar también, bien expresada. El primer subíndice I varía desde 1, pasa por el 2, alcanza hasta N, ¿no? Porque cuenta el número de filas. Y el segundo subíndice, que cuenta el número de columnas, empieza el 1, pasa por el 2, alcanza las N columnas. Entonces, estamos hablando de una matriz que tiene M filas y N columnas. Entonces, esta es la forma abreviada de la matriz A, ¿no? Ustedes pueden escribir a la matriz A en su forma abreviada o en su forma no abreviada, que sería esta, ¿no? Es un poquito más larga. Cualquiera de ellos, bueno, ambas identifican a esta matriz, ¿no? A la matriz A, que es una matriz que tiene M filas, 1, 2, M filas, 1, 2, N columnas, ¿no es cierto? Voy a la página siguiente. Entonces, esta es la forma abreviada de la matriz A, ¿no?
Muy bonita, por supuesto, definitivamente. Bien. Algunas observaciones que podemos hacer al respecto. Observación. Seguimos mirando la matriz A en su forma no abreviada. Por ejemplo, esta es la primera columna, ¿no? Esta es la primera fila, esta es la primera columna. Ok, escribiremos eso. La primera fila, la segunda fila, la primera columna, la segunda columna, la enésima columna, ¿no? Siempre hay que ver los índices, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces vamos a escribir la primera, por ejemplo, la primera columna. Entonces todos estos elementos los escribiremos, ¿ya? A11, A21, AM1, ¿ya? Siguiente. Primera columna. Columna de la matriz A. De la matriz A. Entonces, A11, A21, AM1. Voy a ver la anterior página. Exactamente. A11, A21, AM1. ¿No? Siguiente. Ok. Entonces, no la voy a escribir así, sino voy a acompañar entre paréntesis, ¿ya? Entonces, para decir que esta es la primera columna. Ustedes pueden escribir cualquier otra columna, ¿no?, de la matriz A, pero la tendrían que escribir de esta manera, ¿no? Bien. Ahora, la segunda fila debe escribiremos. La segunda fila de la matriz A. De la matriz A. Voy a la página anterior. ¿Cuál es la segunda fila? Primera fila y segunda fila, ¿no? Entonces, lo común aquí en todos estos elementos o componentes de la matriz es el primer índice, ¿no? 2, 2, 2, 2. Eso corresponde a la segunda fila. ¿Qué elementos tiene? A21, A22, A2n. Entonces, A21, A22, A2n, ¿no? Y nuevamente lo acompañan entre paréntesis. Y bien, pero como son números, ¿no es cierto? Son números, bueno, si no acompañan de estas comitas, posiblemente sea un solo número, ¿no? Mejor hay que separarlas a esos elementos o componentes o números de esta matriz con comitas, ¿no? Entonces, de esa manera estamos expresando correctamente la segunda fila y cualquier fila de la matriz, ¿no? Bien. Por ejemplo, bueno, voy a volver a la página anterior. Seguimos observando la matriz A. Por ejemplo, esta es una componente de la matriz A, ¿no es cierto? Pero esta componente A22 está ubicada por el índice, por el primer índice, en la segunda fila y por el segundo índice en la segunda columna, ¿no es cierto? Primera, segunda fila, primera y segunda columna, ¿no? Entonces, ejemplo, A22 es la componente de la segunda fila y segunda columna. Segunda fila por el primer índice, ¿no ve? Por este. Y segunda columna. ¿Ok? Segunda columna por el segundo índice. ¿Ok? Cualquier elemento de esta matriz A la puedes identificar muy bien. ¿En qué lugar de la matriz se encuentra? Por ejemplo, esta. Esta componente se encuentra ubicada en la enésima fila y segunda columna, ¿no ven? AM2. Es la componente o el elemento, no hay ningún problema como se expresen. Este es la componente de la enésima fila y segunda columna. Segunda columna. ¿Ya? Entonces ustedes pueden identificar de esa manera a cualquier elemento de la matriz A, ¿no? Esta, por ejemplo, es la enésima fila y enésima columna. Es la componente que está ubicada en ese lugar de la matriz A. Muy bien. Ok. Excelente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a dar ejemplos de matrices.
ejemplos particulares, porque la matriz A es una matriz general, ¿no es cierto? Es una matriz de tamaño m por n, ¿no? Ahora vamos a dar ejemplos particulares, ¿no?, de matrices. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, nadie. Okay. Voy a volver al curso a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, nadie. Bien. Sería bien que me la expresen, ¿no?, verbalmente, porque escribir no es muy bueno. A veces no leo, estoy pensando en otras cosas y pueden ustedes preguntar, no hay ningún problema, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a dar algunos ejemplos particulares. Bien. Bien, ejemplos. Ok. Sean, indicaremos, bueno, y voy a escribir la matriz A con componentes menos 1, 1, ajá, 3, 10, 10, 10, 0, 0, menos 2. ¿No? Bueno, esta es una matriz porque es un ordenamiento rectangular. En este caso es cuadrado, está bien, ¿no? Un cuadrado es un caso particular de un rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cuántas filas tiene? 1, 2, 3 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 10 columnas, ¿no? Ok, esta es una matriz porque es un arreglo rectangular de números. A ver, este. Las componentes son números, ¿no? Lo cierto es que m y n se refiere al número de filas y columnas. Esos tienen que ser mayores o iguales que 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es una matriz que tiene una sola componente, ¿no? Bien, ustedes colocan cualquier número que ustedes quieran, ¿no?, en estos arreglos rectangulares. Vamos a decir, sean A, B, C, D matrices. Por supuesto que son arreglos rectangulares. Matrices. Bien. Bien. Toditos son matrices, porque son arreglos rectangulares de números, ¿no? Ok. Muy bien. Se dice que esta pantalla, por ejemplo, digital, esta pizarra digital, tiene un arreglo rectangular de números. Ahí ven ustedes cuadraditos. Ustedes saben como informáticos que a cada cuadrado les representa un determinado número, ¿no?, un determinado número digital, el cual permite almacenar información o la imagen, ¿no es cierto? Entonces, cada cuadradito se puede identificar con un número. Entonces, este es un arreglo rectangular de números, una matriz. ¿Okay? Entonces, estas son matrices. Lo cierto es que la primera pregunta va a ser determinar el tamaño de estas matrices. ¿Ya? 2, determinar la componente A13 de A, de la matriz A, coma, A21, A33, A32, quisiera que me determine, luego B13 de B, B21, bueno, B22, ¿ya? Luego C11, D13, bueno, hay que determinar estos elementos de estas matrices, ¿no?
B2, 3, B2, 5. Muy bien. Ok. Bien, vamos a dar solución al problema. Perfecto. Entonces, quizás vamos a escribir la tercera fila de la matriz A, segunda columna de la matriz B, ya, suficiente, ¿no? Bueno, pongamos solución y vamos a dar solución a la pregunta 1. Determinar el tamaño de cada una de estas matrices. Ok. De la matriz A, ¿de qué tamaño es esta matriz A? Entonces, el tamaño está relacionado con el número de filas y el número de columnas, ¿ya? ¿Cuántas filas tiene? Una fila, dos filas, hay que contar, tres filas. ¿Cuántas columnas? Una columna, dos columnas, tres columnas. Entonces, es una matriz de tamaño 3 por 3, ¿ya? Entonces, vayan ustedes dando respuesta a cada una de las preguntas. Tienen alrededor de 5 minutos. 9 y 3, 9 más 5, 9 y 8, ¿ya? Háganlo con calmita, por favor. Este es el primer ejemplo de matrices.
amigos de Radio Yungas y el Chasqui Digital. Bien, antes de dar las respuestas, ¿alguna pregunta? Bien, voy a volver a la... Hice una consulta. Pizarra. Sí. No sé si viene al caso, pero en los lenguajes de programación se empiezan a contar en las matrices a partir del 0. ¿Se aplica también eso en este tipo de matrices? Perdón, ¿qué es lo que cuentan? A ver, no te estoy entendiendo. Sí, las matrices acá estamos contando a partir del 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3 Sí. filas, digamos, lo mismo columnas. En los lenguajes de programación, cuando utilizamos matrices, empezamos a contar desde 0. ¿Eso se aplica aquí también o no? Depende, pues, del sistema en el que estés también, ¿no? Depende del sistema. Ahora, yo no sé si alguien estará confundiendo, por ejemplo, algún elemento de alguna de estas matrices negativa. Bueno, son números los elementos de la matriz. Pueden ser ceros también, los elementos de la matriz. Ahora, el tamaño es el problema, ¿no? Por ejemplo, una matriz de tamaño 0 por 0 no es significativo, te cuento, ¿no? Pero una matriz como el del, a ver, veremos, ¿cuál? El del inciso, bueno, una matriz como la matriz C, por ejemplo, es significativo porque es una matriz de tamaño 1 por 1, porque tiene una fila y una columna, ¿no? Ahora, ¿cómo observaríamos una matriz de tamaño 0 por 0? Una matriz que no tiene elementos, ¿no? Pues no es muy significativo, ¿ok? Entonces, bueno, tú dices, contamos matrices, yo no sé si a eso te refieres, por ejemplo, una matriz de 0 por 5, ¿no? En el que tiene 0 filas y 5 columnas, ¿no? Bueno, ¿cómo sería una matriz que tiene 0 filas y tiene 5 columnas, ¿no? Entonces, quizás es un poquito no significativo, ¿no? En la medida en que estamos definiendo una matriz. Por eso es que
hay que tener mucho cuidado. Fíjate, aquí hay ceros como elementos de la matriz, ¿no? O números negativos, ¿no? Pero para nada ese concepto de ceros y negativos está relacionado con el tamaño. El tamaño de la matriz D, por ejemplo, es ¿cuántas filas tiene? Una fila, dos filas, ¿y cuántas columnas? Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Entonces, esta D es una matriz de tamaño 2 por 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Ahora, la pregunta que tú me haces, yo no sé si corresponde o definitivamente cuál es la pregunta concreta, ¿no? Entonces, hay que entender en ese sentido las componentes de una matriz y el tamaño de una matriz, ¿no? El tamaño de una matriz no puede ser cero, ¿no? Ni puede ser negativa, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser siempre positiva, ¿no? Mayores o iguales que 1, ¿no? Por ejemplo, este es de tamaño 1 por 1, ¿ok? Ojalá estés respondido tu pregunta. Ojalá. Sí, Lisa, tal vez no me ¿Alguna otra explicaron pregunta bien. también? Me refería a los índices. Ajá. A los índices, no a los tamaños. Por ejemplo, A los índices M y N. M y sí, N. exacto. Sí. Bueno, la estamos definiendo por la teoría que estamos desarrollando como mayores o iguales que 1, ¿no? Mejor. Ahora, tú dices que si pueden ser ceros ambos. Bueno, ¿qué tipo de matriz sería? Aquel que no tiene elementos, por ejemplo. Cuando n vale 0 y m vale 0, digamos, ¿no? Sería una matriz de tamaño 0 por 0, una matriz nula, ¿no? ¿Entiendes? Ok, gracias. Entonces, pero la teoría que hemos escrito es para índices mayores o iguales que 1. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Ya? Ok. Muy bien. Vamos a dar respuesta. ¿De qué tamaño es la matriz B? ¿Me dictan, por favor? ¿Cuántas 3 filas por tiene? 2, Lisa. 3 por 2. Muy bien. Exactamente. La matriz C, 1 por 1. 1 por 1, ¿no? Tiene una fila y una columna. La matriz D, 2 por 2 por 5. 2 por ¿cuántas 5, filas tiene? licenciado. 2. Exacto, 2 por 5. Ok. La pregunta 1 está resuelta, la 2. Ahora, determinar A13 de la matriz A. A13, es decir, ¿cómo interpretamos A13? Es la componente que está en la primera fila por este índice 1. Y primera fila y tercera columna, ¿no? Voy a buscar la primera fila, es la primera fila, y la tercera columna, primera, segunda, tercera columna. Entonces, se refiere a esa componente, ¿no? Tienes que colocar 3, ¿no? Ahora, utilizo esta letra minúscula A relacionada con la letra mayúscula A. Esta componente no la puedo buscar en esta matriz, ¿no? Porque si tenemos un cierto orden, los elementos de la matriz B deberían utilizar las letras minúsculas, B minúsculas, ¿no es cierto? Entonces ese es el sentido que se le tiene que dar. A no ser que te diga que A13 es un elemento de B, entonces tendrías que buscarlo en la primera fila y tercera columna de la matriz B, ¿no? Entonces es otro juego, pero generalmente no se confunde así, sino más bien las letras minúsculas corresponden a las letras mayúsculas, ¿no? A13 es la componente 3, bueno, vamos ahora, A21, segunda fila, primera columna, primera, segunda fila, primera columna, 10, ¿no? Bien, luego A33, tercera fila y tercera columna, primera, segunda, tercera fila, primera, segunda, menos 2. A32 también, ¿no? Tercera fila, 1, 2, 3, por el primer índice, segunda columna, 0, ¿no? Bien, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos escribiendo B13. Este es en la primera fila y tercera columna. Primera fila y tercera columna. No hay, ¿no? No existe esto. No existe. No existe. Y así van dando respuesta
al inciso 2, a no ser que alguien quiera escribir algún componente de alguna matriz. ¿No? Así es como tienen que escribirla. Finalmente, en la pregunta 3, hay que escribir la tercera fila de la matriz A. Primera, segunda, tercera fila. Entonces lo escriben como 0, 0, menos 2, ¿no? Es la tercera fila de la matriz A. Tercera fila de la matriz A. La segunda columna de B, entonces es esta, ¿no? 2, 7, 1. Esta está en A y esta columna está en B. La segunda columna. No creo que haya mucho problema al respecto, ¿no? Algunas observaciones que podemos hacer, por ejemplo, esta matriz A es una matriz cuadrada porque los índices son iguales, ¿no? Vamos a hacer esa definición. Sea, indicaremos así, la matriz en su forma abreviada AIJ, cuando I varía desde 1 hasta N, y J varía desde 1 hasta N, ¿no? Esta es una matriz, entonces, definición. Si este índice n que cuenta el número de filas, el n cuenta el número de columnas, son iguales, entonces esta matriz es una matriz cuadrada. Voy a la página anterior. Por ejemplo, una matriz cuadrada es la matriz A, porque tiene ¿cuántas filas? 3 filas. ¿Y cuántas columnas? 3 columnas, ¿no? El número de filas y el número de columnas son iguales, entonces esta matriz es cuadrada. ¿Ya? Entonces, si m es igual a n, entonces la matriz es cuadrada. Así es como se ve. Bien. Bien. ¿A qué llamamos matriz nula? Si todos los A y J, las componentes, son ceros, cualquiera sea el tamaño de la matriz se llama nula. Entonces, la matriz es nula. Ejemplo. Por ejemplo, esta matriz, ¿no? Todos sus componentes son ceros. La puedo denotar con la letra O. Es una matriz nula, todas sus componentes son ceros. Tiene su tamaño también, esta matriz nula. Es de tamaño 1, 2, 3 filas, 4 columnas, ¿no? Entonces, en este caso, esto es 3 por 4. Pero es una matriz nula, porque sus componentes son todas ceros. ¿Ya? Creo que estas son las primeras matrices muy importantes que tenemos que conocer. ¿Ya? Ok. Bien. Bien, conocemos ya las matrices. Lo cierto es que podemos operar estas matrices, podemos sumar matrices, suma de matrices. ¿Ya? Suma de matrices. Suma de matrices. Okay. Vamos a sumar matrices. Ya. Bien, sumemos matrices, ¿no? Entonces indicaremos de la siguiente manera. Sean la matriz A, y la voy a escribir en su forma abreviada, A y J. Por supuesto que este primer índice que cuenta el número de filas va desde 1 hasta n, y el número de columnas va desde 1 hasta n. Y B, para sumar matriz necesito 2, ¿no? Claro, puedo tener
Puedo sumar 3 matrices, 4, etc. Pero estas operaciones son binarias, siempre se hacen de 2 en 2, ¿no? Nadie puede sumar en un solo barajo 10 números. Siempre las operaciones, es por eso que llaman binarias, ¿no? Bien, entonces, cogeré otra matriz B con componentes de I y J, donde I varía desde 1 hasta N, J varía desde 1 hasta N, ¿no? Matrices. Matrices, y ambas tienen que tener un mismo tamaño, ¿no? No puedes sumar matrices de distinto tamaño. Por eso es que en la teoría estoy escribiendo que tienen que ser matrices, estos sumandos, que van a formar, los sumandos van a ser matrices de un mismo tamaño. Entonces, ¿cuál es la definición? Definición. Tenemos dos matrices de un mismo tamaño, de tamaño n. La suma de matrices A y B, denotado, y la vamos a denotar con mucha naturalidad como A más B, así, que vamos a sumar matrices, ¿no? A más B es nuevamente una matriz. Es una matriz. ¿De qué tamaño? Si quieres identificar, si hablas de una matriz, tiene su tamaño. Bueno, el tamaño de esta nueva matriz, A más B, va a ser el mismo de los sumandos, es decir, A es de tamaño n por n y B de tamaño n por n, entonces A más B es una matriz de tamaño n por n. Es una matriz de tamaño n por n, ¿ya? Ok. Bien. Ajá. A ver, ¿qué más tengo que escribir aquí? La suma de matrices A y B, denotada por A más B, es una matriz de tamaño. Hablaremos de las componentes. Ya. Los componentes se obtienen sumando las componentes correspondientes. Bien. Entonces, volveré a leer la suma de matrices A y B, denotada por A más B, es una matriz de tamaño n por n, cuyas componentes se obtienen sumando las componentes correspondientes. Es decir, bueno, vamos a sumar A más B, ¿cierto? ¿Esto cómo se vería? ¿Qué es A? Que es la matriz en su forma abreviada A y J. Más, ¿y qué es la matriz B en su forma abreviada B y J? Y esta suma de matrices dice que es nuevamente una matriz, ¿no? Una matriz, y una matriz la escribo en su forma abreviada entre paréntesis. ¿Y qué componentes tiene esta nueva matriz, no? Tiene componentes que se obtienen sumando las componentes correspondientes. Es decir, agarro la componente del primer sumando de A y J, y esa componente la sumo con las componentes de la matriz B y J, ¿no? Entonces, esta es la matriz A más B en su forma abreviada, puesto que I, el primer índice varía desde 1 hasta n,
y J varía desde 1 hasta N, ¿no? Eso quiere decir que se suman las componentes de ambas matrices de manera correspondiente, ¿no? Bueno, esto es en su forma abreviada. Es decir, la matriz, voy a sumar A más B. La matriz A, en su forma no abreviada, tiene estas componentes: A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, AN, N, ¿no es cierto? Estos son N. N. ¿Ok? Es una matriz de tamaño M por N. Aquí lo dice, ¿no? M por N. Ok. Más la matriz B, dice. Y nuevamente B es una matriz de tamaño M por N. Entonces, ¿qué componentes? B1, B12, B1N, B21, B22, B2N, BN1, BN2, BN, N, ¿no? Entonces, voy a sumar estas dos matrices y cómo se va a ver en la suma en su forma no abreviada. Bueno, sabemos por definición que A más B es nuevamente una matriz de tamaño M por N. M por N, ¿no? Bueno, ¿cómo se obtiene esta nueva matriz? Sumando componente a componente de manera correspondiente. Agarras esta componente y sumas con esta componente. Ambas componentes se encuentran en la primera fila y en la primera columna, ¿no es cierto? Luego los siguientes, A12 más B12, y así sucesivamente. A1N más B1N, ¿no? Vamos a las componentes de la segunda fila. A21 más B21. A22 más B22. A2N más B2N. Y así sucesivamente. AN1 más BN1. Y bien, finalmente, ANN más BN. Esa es la regla, ¿no? Para sumar matrices. ¿Ya? Una observación, solo se suman matrices de un mismo tamaño, ¿no? Eso lo vamos a escribir como observación. La definición me lo dice también, ¿no? Porque si no hubiésemos cogido pues dos matrices de distinto tamaño, ¿no? Pero uno de los requisitos que escribimos, a ver, vamos a la página, indicamos, suma de matrices sean, entonces cogimos dos matrices A y B de un mismo tamaño, ¿no? Y vamos y escribimos la definición. Ok. Una observación es bastante repetitiva, se suman matrices de un mismo tamaño. Se suman matrices de un mismo tamaño. Solo se suman matrices de un mismo tamaño, no puede sumar matrices de distinto tamaño, ¿no? Ok. Bien, no es muy difícil entonces sumar, ¿no? En su forma no abreviada y en su forma abreviada, hemos indicado, ¿no? Esto quiere decir que las componentes se suman de manera correspondiente, ¿no? Ok. Vamos a la siguiente. Daremos un ejemplo. Un ejemplo particular sea la matriz A con elementos 2 menos 1, 2, 1, 1, 1, la matriz B con elementos 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, la matriz C con elementos menos 1, menos 1, menos 1, lo que ustedes quieran pueden poner aquí, ¿no? Bien.
la matriz de menos 1, 2, 2. Bien, matrices. Bien. La pregunta va a ser determinar inciso A más B, inciso B, A más B, más C, inciso D, A más B más C, de E, D más A, de F, A más D, G, A más A, H, C más O, donde O es la matriz nula, ¿no? Creo que eso es todo por el momento, ¿no? Okay. Muy bien. Bueno, entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incisos. Vamos a poner solución. Vamos a determinar el inciso A más B, ¿no? Aquí está la matriz A y esta es la matriz B, son ambos de tamaño 2 por 3, entonces el resultado va a ser también una matriz de tamaño 2 filas por 3 columnas, ¿no? ¿Cómo se suma? Este 2 con este 0, 2 más 0, 2. Menos 1 más 0, menos 1. 2 más menos 1, 1 simplemente, ¿no? 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. ¿Ya? Entonces, esta es la matriz A más B. Vayan a determinar los demás incisos, por favor. Tienen 5 minutos. A ver, ¿en qué tiempo estamos? Ya, 34 más 5, 39. 9 y 39. Háganlo con calma, por favor.
Bien. Bien, a ver, volveremos a la hora. ¿Cómo les fue? ¿Algún inciso en particular que quisiéramos revisar, que quisieran que revisemos? El inciso F, dice, por favor. ¿Cuál? El F. El F, ya. A ver, el F y el G. Ok, vamos a revisar. Bien. El F y el G. Ok. A más D, ¿no? Vamos. El A más D, ok. Bueno. La matriz A es una matriz de tamaño 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, y D, A es una matriz de tamaño 2, 2, no puede sumar. Ok. Vamos entonces a la página siguiente. A más D no es posible sumar. No existe, ¿no? No existe, no es posible sumar. Por definición, solo se suman matrices de un mismo tamaño. Ok, vamos a la página anterior. G, ¿no? A más A. La matriz A es de tamaño 2 por 3 y también es el otro sumando, es la misma matriz de tamaño 2 por 3. Sí puede sumar. Ok, vamos. Siguiente. A más A. Bueno, va a ser entonces una matriz de tamaño 2 por 3 también. Voy a la página anterior, entonces 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Menos 1 más menos 1 menos 2, nuevamente 4, ¿no? En la primera fila. Voy a la página anterior, 2, 2, 2, ¿no? Ok, muy bien. Creo que esas son las matrices más difíciles. Voy a la página anterior. Esta O hemos indicado que es la matriz nula, ¿no? Matriz nula. Por supuesto que C es una matriz de tamaño 2 por 3. ¿Qué componente tiene? Menos 1, 0. ¿No? La matriz C tiene estos componentes. Bueno, más dice la matriz nula. Y tienes que construirte una matriz nula del mismo tamaño de C. No puedes construir otra, no puedes considerar otra matriz nula, ¿no? Otra dimensión, otro tamaño. Entonces, esto es coherente y el resultado es el mismo C, ¿no? La misma matriz. Bien. Algunas observaciones que podemos hacer a todos estos ejercicios. Observaciones. Los puntos, voy a la página anterior. A más B es lo mismo que B más A. ¿Estarán de acuerdo? Siempre con musiquita. Sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Entonces se verifica la propiedad conmutativa para la suma de matrices, ¿no? Voy a la página anterior. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Es decir, estas dos matrices son iguales, ¿no? La matriz del inciso D es igual a la matriz del inciso B. Siguiente, entonces A más B más C. Bueno, es lo mismo el que diálogo A más B. de derecha y como norma, ¿no? La raíz de 0 cuadrado Se más verifica la propiedad asociativa, ¿no? Pues, y finalmente esta es la definición de núcleo. Es lo mismo que C, es decir, el papel de elemento neutro juega la matriz nula, ¿no? ¿Cómo es? Alguien por ahí estará observando que Lo haría, pero no sé cómo grabar mi intención, es más fácil. es igual a 2 veces A. Puede ser, ¿no? El segundo Entonces, parcial concepto va a lo ser el vamos capítulo 3 y 4. definir en El tercer parcial va a ser el siguiente. capítulo 5 y 6. Luego, ¿no? Luego. Es el producto de un número con una matriz, ¿no? Ok. Puede ser que alguien esté observando de esa manera. Muy bien, entonces, aquí vamos a escribir el primer teorema.
teorema, previamente necesito lo siguiente. Antes de escribir este teorema, necesito lo siguiente. Definición. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Igualdad de matrices. Dos matrices son iguales si y solo si estas matrices son del mismo tamaño y sus componentes son las mismas, ¿no? Solo si estas tienen un mismo tamaño y sus componentes, si quieren correspondientes, porque son dos, son iguales. Son iguales. Por eso decimos que dos matrices son iguales, ¿no? Cuando son del mismo tamaño, sus componentes correspondientes. Haremos un ejemplo aquí. Ejemplo. Por ejemplo, la matriz A, que tiene estos componentes. Y B, así vamos a poner. Bueno, el día lunes. ¿No? Bien, matrices. Ambas matrices son de un mismo tamaño. ¿De qué tamaño son? De tamaño 2 por 2. Matrices de tamaño 2 por 2. El problema va a ser si la matriz A es igual a la matriz B, determinar cuánto vale X, ¿no? Determinar X. Aquí hay una X, ¿no? Eso es lo que quisiéramos determinar, cuánto vale X si estas matrices son iguales, ¿no? Entonces pongamos solución. Como A y B son iguales, porque eso quiere decir que, por definición de igualdad de matrices, que son de un mismo tamaño, son de tamaño 2 por 2, ambas. Y la otra parte de la definición de igualdad es que sus componentes correspondientes también son las mismas. Entonces, esta componente tendría que ser igual a X menos 1. Y acá despejamos X, ¿no? Vale 4. ¿No es cierto? Entonces, es así como se determina X, utilizando el concepto de igualdad de matrices. Para eso sirve este concepto de igualdad de matrices y para muchos otros problemas más que vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora sí, teorema. Escribiremos este teorema y, bueno, indicaremos lo siguiente, sean A, B, C matrices. Entonces, las siguientes propiedades se cumplen. Inciso A. A más B es lo mismo que B más A. Inciso 2. A más O es igual a A. Inciso 3. Que A más B más C es lo mismo que A más B más C. La propiedad asociativa, ¿no? Por supuesto que si sumamos matrices, es que sumamos matrices de un mismo tamaño. Ni siquiera indicamos en el teorema que son matrices de un mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que uno entender ya implícitamente, porque ya sabemos sumar matrices, ¿no? Y solo sumamos matrices de un mismo tamaño, ¿no? Y vamos a hacer la prueba. Creo que podemos quedar por hoy acá, ¿no? Hay que demostrar estas propiedades. ¿Ok? Bueno, ¿en qué tiempo estamos? A ver. Sí. Sí. Bien. Hoy es... bueno.
A través del WhatsApp les voy a mandar algún mensajito. Si seguimos utilizando esta plataforma, la vamos a utilizar. Y si no, vamos a utilizar la otra plataforma y eso les voy a indicar ya el día martes. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta, entonces nos vemos el día martes. Licenciado, ¿nos podría mandar el link para el grupo de WhatsApp, por favor? A ver, un ratito. Lo que tengo para el grupo de WhatsApp es lo siguiente. Más bien, quisiera que por favor se contacten con el creador, 732-14-664. Y me indican quién es que nos ha ayudado a hacer esto, ¿no? 732-14-664 y él les puede ayudar a incorporarse a este grupo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como tenemos el grupo, yo les mando los libros y todo eso. Hoy. Yo no sé hoy, si no hasta fin de semana. ¿Ya? Muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.